Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En una nueva entrega de En otras palabras, nos resulta muy grato contar con la presencia de Altagracia Paulino, directora pasada, fundadora de Pro Consumidor, periodista, militante, abogada especializada en Derecho Administrativo, en Derecho del Consumo y directora del Observatorio Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor. La hemos invitado para tratar ese tema precisamente, los derechos del consumidor o los derechos al consumo, como se menciona también comúnmente. Y nos gustaría darle las gracias, la bienvenida y de inmediato preguntarle, empezar el programa con una pregunta sobre cómo surge el derecho del consumidor. Sabemos que originalmente la empresa se concebía como la propiedad de los capitalistas. Después, en las luchas sociales, se fue incorporando en el concepto de empresa a los capitalistas y a los trabajadores, a los técnicos, a los empleados, un poco más amplio. Más adelante ya entramos en una etapa donde el consumidor forma parte de la empresa. E incluso, en paralelo, también la relación de la empresa con la sociedad es muy importante, no solamente con los consumidores directos. Sí. En ese proceso surgen los conceptos de responsabilidad social corporativa, las responsabilidades de las marcas por un mundo mejor. Y bueno, quizás el episodio que mejor ilustra esa situación y esa evolución es lo que acaba de pasar con la línea aérea United, que por la aplicación de unas medidas a las que tenía derecho, pero una aplicación extrema, abusiva, terminó provocando unas pérdidas tremendas en los mercados, y ahí ha tenido que revisar todo el concepto por su relación con los consumidores en sentido genérico y con la sociedad en sentido general. Entonces yo quisiera, Altagracia, que empezara a explicarnos este concepto de derecho del consumidor. Hablando así, y gracias por invitarme, Pelegrín. La verdad que me siento muy contenta y un poco cómplice, porque en la historia de los derechos del consumidor en la República Dominicana, en la historia del derecho del consumidor como derecho del Estado, como derecho público administrativo, Pelegrín tiene que ver, porque él fue el que tomó la ley, y qué bueno que poder estar vivo para contarlo, porque realmente yo creo que en la vida uno tiene que dejar huellas, y en eso estamos todavía trabajando, en dejar huellas. A propósito de lo que decías con respecto a los consumidores, cómo surge el concepto, y cómo desde la Revolución Industrial para acá los grupos sociales han venido transformándose. Y precisamente en el mundo, en el ordenamiento económico que generó esa Revolución Industrial y que fue evolucionando y que estamos hoy en la globalización, en el libre mercado, el consumidor aparece no como un ente aislado, sino como parte del conjunto. Y yo lo definí y lo he definido como el ciudadano, el consumidor es el ciudadano en su relación con el mercado. Porque desde que tú te levantas, tú lo que compras y te involucra en el consumo. Si tú tomas un pasaje aéreo y te vas a otro país, hace lo mismo. Ya te vincula con un contrato que
que aparece que no la gente, precisamente el contrato de un ticket aéreo, que es un contrato de adhesión, nosotros no lo conocemos ni lo leemos. Porque, por ejemplo, el ciudadano que fue maltratado en United no conocía las reglas internas que tenía ellos, pues ellos no se lo explicaron nunca. Y entonces lo sacaron por la fuerza. No, y está autorizado por convenciones también. Así es. Sí. Lo sacaron por la fuerza, pero mira lo que pasó. Falta de información y una irresponsabilidad social de la empresa que sobrevende sin tener posibilidades. Ellos tenían también mucha posibilidad de salir del asunto. Bueno, yo le ofrezco 500 no, 1000 no, pues 2000, y nadie sabe si el tipo se transaba. Ya decidieron que de ahora en adelante son 10,000 que van a ofrecer. A ofrecer. Bueno, tuvo que haber una víctima, tuvo que haber eso para que eso pase. Y en sentido general, ha pasado porque el consumidor como ciudadano aparece sujeto de derechos constitucionales, derechos legales. Entonces, todo eso la gente tiene que conocerlo. Entonces, cuando el elemento va, y sobre todo en Estados Unidos, que para mí es el lugar donde, hasta ahora, donde están más defendidos los derechos de los consumidores, es en Estados Unidos. Y por eso precisamente es en Estados Unidos donde surge el movimiento de consumeristas en los años 60, que aparece la Consumer International, que aparece en el 62 el presidente Kennedy enarbolando los derechos del consumidor. El famoso Ralph Nader, que se convierte en un ícono de la defensa del consumidor. Sí. ¿Y Sanders? Sí. Bueno, Bernie Sanders también. Bernie Sanders claro. fue, en su biografía, él aparece como defensor de los derechos del consumidor. O sea que realmente en una sociedad de consumo, el ciudadano aparece también sujeto de derechos. Y la sociedad de consumo es parte del boom de la sociedad, de la post-sociedad industrial y de la post-revolución industrial. Y precisamente hoy día aparece el ciudadano vinculado de tal manera que tiene una serie de derechos que tienen que ser respetados. Por ejemplo, en el tema de los servicios, de los bienes y servicios. La ley del consumidor de la República Dominicana es una ley general. Tiene laguna, pero yo entiendo que puede ser subsanada y que en general la ley es buena. Hay un artículo de la ley que plantea la no discriminación por el pago. Y entonces, aquí eso No, aquí hay muchas discriminaciones en todos los campos. Hay una oferta y tú no la puedes pagar con tarjeta de crédito. Hay un aspecto de este tema que yo quisiera, porque todo esto lo vamos a tratar con detalle, pero yo quisiera que habláramos dentro del concepto de defensa del consumidor en República Dominicana, ya que mencionamos la experiencia nuestra. En la mente de la mayoría de los consumidores, la defensa del consumidor está sobre todo en el tema de los precios, porque por muchos años el país estuvo bajo un régimen de control de precios. Obviamente con una economía abierta de libre mercado, de libre competencia, por lo menos teóricamente de libre competencia, el control de precios ya era una obsolescencia, era algo que tenía que desaparecer. Sin embargo, el régimen que se instaló estableció un régimen de información de precios, porque muchas veces el consumidor lo que no tiene es la información debida de los precios para tener entre varias opciones cuál es la que más le conviene. A veces puede tener la información y le resulta más difícil ir a los diferentes sitios a informarse, pero con los modernos sistemas de información, ya con las redes, el que quiere buscar información de precios tiene posibilidad de estar informado. Entonces, esto nos lleva al tema de cómo podemos lograr una buena política de defensa del consumidor con información de precios, pero al mismo tiempo, cómo eso puede funcionar si no hay un régimen de competencia, la relación entre derecho al consumidor y derecho a la competencia. Sí. Bueno, la ley estableció, nosotros cuando se discutía la ley, acuérdate que eso era una lucha mía, yo decía, pero la gente no va a entender que una ley de protección al consumidor no tenga controles de precios, porque aquí la cultura era de controlar precios.
todavía la gente dice, aquí estamos desprotegidos, no nos controlan los precios. En el libre mercado eso desapareció, en el ordenamiento económico al que estamos adheridos, desapareció. Y precisamente la ley sí plantea la información de precio. Yo no sé si tú recuerdas que cuando yo estaba en Proconsumidor, en la página, toda la semana poníamos el monitoreo de los precios. Nosotros investigábamos por nuestra propia cuenta cómo estaban los precios en el mercado. Desde la finca, teníamos varias formas, teníamos un personal para monitoreo de eso, y entonces nosotros poníamos la página y poníamos también la competencia, el precio de este artículo, el precio de este. Inclusive eso creó un poco en el consejo cierta, no, porque nosotros transparentábamos los precios. Entonces habían representantes del sector empresarial dentro del consejo preocupados porque nosotros transparentábamos los precios. Bueno, eso lo dice la ley. Claro. Eso lo dice la ley. Ese era el concepto que se quería ejecutar. Transparencia de precio implica que están ahí y que la gente lo coge o lo deja, o la gente va donde el mejor esté el o busca el un precio, bien sustituto también. Un bien sustituto. Entonces, siempre yo dije que la ley de competencia y la ley del consumidor son las dos caras de la moneda. Entonces, aquí ha habido problema con el tema de la ley de competencia. Aquí no hay libre competencia, aquí hay monopolio o oligopolio, que eso es inconstitucional también. Pero también se debe a la característica del mercado. Es un mercado pequeño. Sí. Y tiene prácticamente un grupo que son lo que importan, lo que venden, que hacen lo mismo. Entonces, en eso se hace un poco difícil la aplicación de la ley. Tiene que haber una voluntad política y una disposición del que esté al frente de la institución de aplicar la ley, porque la ley es clara. Sí. La ley dice cómo es el asunto, pero hay que tener primero voluntad política y segundo determinación de que las leyes son para cumplirlas. Precisamente una de las cosas que yo me siento bien es que mientras yo, en los 6 años que estuve en Proconsumidor, cumplimos con la ley, la aplicamos. Y la gente respetó. Sí, eso es algo que se reconoce ampliamente. Todo el mundo respetó. O sea, aquí hay vocación de cumplir la ley. Lo que no hay es voluntad para hacerla cumplir. Pero la gente se sentía bien, había que refufuñar, pero la ley es la ley y es para todo el mundo. Entonces, yo pienso que para que haya que se aplique la ley de competencia, tiene que haber, vuelvo y repito, voluntad política y determinación del que esté ahí, de que la ley es la ley, y jalar al mercado y decir, mire, esto es así, así, así. Hay un tema, y esto lo quiero plantear para que lo desarrollemos en el próximo segmento, que es el tema de la asimetría de la información, que yo creo que es básico, porque para que funcionen los mercados tiene que haber buena información, para que el consumidor tenga real y efectivamente el derecho a escoger entre las diferentes propuestas de oferta que se le hacen, las diferentes ofertas en calidad, en precio, tiene que haber información. Y entonces, ese es un área que abarca diferentes aspectos. Tiene que ver con los contratos de adhesión, donde hay mucha asimetría, tiene que ver con la publicidad engañosa, tiene que ver con el tema del etiquetado, tiene que ver con los mecanismos de pago, tiene que ver con las normas de calidad, así, con muchas áreas. Vamos a dejar formulada esta pregunta para que en el próximo segmento empecemos a tratar el tema de las asimetrías de información, es decir, las desigualdades entre el ciudadano, que es consumidor de bienes y servicios, y las empresas, y entonces cómo se pueden implantar desde la política pública y de la propia iniciativa ciudadana esfuerzos para cerrar esas brechas que muchas veces trabajan en contra de los derechos del consumidor. Vamos a hacer una pausa en este programa con la doctora Altagracia Paulino y en el próximo segmento abrimos el segmento con las asimetrías de la información.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar con la doctora Altagracia Paulino los derechos del consumidor, en el segmento anterior estábamos hablando del gran reto de superar los problemas de las desigualdades de la información, las asimetrías de la información, que comúnmente trabajan en contra de los derechos de los consumidores, de los usuarios. Entonces, planteábamos algunos aspectos donde se manifiesta esta asimetría y cómo el Estado tiene que intervenir, las políticas públicas tienen que intervenir para corregir las desigualdades y proteger a la parte más débil, que es el consumidor. Vamos a empezar por los contratos de adhesión. Explicar un poco el concepto, tu experiencia en la práctica en República Dominicana o en otras partes del mundo, donde quizás estos son aspectos medulares de una política de derecho al consumo. Sí, mira, tú hablabas de la simetría de la información y precisamente el legislador, ustedes, cuando discutieron la ley, que introdujeron el punto, el artículo 80 y 81 de la ley 35805, que tiene que ver con los contratos de adhesión, lo hicieron muy bien pensado y lo hicieron, me imagino, que inspirado también y motivado por cómo se hacía eso en otra parte. En América Latina, en Chile, ese fue un tema de debate, ese fue un tema que inclusive tuvieron que abrir una sala especial en los tribunales solo para el tema de los contratos de adhesión, porque aparecieron una serie de cláusulas abusivas, cláusulas ambiguas que el consumidor no entendía y que cuando se iban a dilucir siempre estaban a favor del proveedor. Empezando por las letras chicas. Las letras chicas en el lenguaje jurídico se volvió un genérico. Yo no sé si tú recuerdas a Obama en el 2009, dijo, no más letras chicas en los contratos de adhesión. Sí. Porque las letras chicas en sí era una cláusula abusiva per se. O sea, un papel en blanco teñido de negro, que tú no sabías lo que decía. Con una letra chiquitica. Por eso dicen que el diablo aparece en los detalles. Sí. Entonces la letra chica, ni con una lupa tú podías ver lo que decía. Entonces es un contrato de adhesión. Nosotros logramos, se reguló que en la ley 358, que las letras en los contratos tienen que ser hasta 10. O sea, no menos de 10 puntos. O sea, no pueden ser letras chicas. Se reguló aquí. Y que debían ser, que fue una sabia decisión del legislador de ustedes, que debían ser registrados en Proconsumidor. ¿Por qué debían ser registrados en Proconsumidor? Porque normalmente la gente, ustedes, el público, los consumidores, no leen los contratos. No. En esto de y aunque lo leyeran, son términos tan técnicos y tan complejos que no están en condiciones de técnicos y ambiguos, como también se descubrió en Chile. Por ejemplo, la intención del legislador es que Proconsumidor fuera los ojos de los ciudadanos en esos contratos. Inclusive yo hice una campaña, y no firme un contrato que no esté registrado en Proconsumidor. Yo hice eso para que realmente fuera. Eso que me creó a mí, en términos de aplicación de la ley, me creó muchísimo problema. Pero nada, las leyes son para cumplirlas. El artículo 81 decía que había que registrar los contratos porque nosotros éramos los ojos. ¿Qué nosotros descubrimos? Nosotros descubrimos en un contrato que tenía 23 cláusulas, de las cuales solo una era buena. Solo una, las 22 eran abusivas. Porque algunas de ellas eran cláusulas atadas, o sea, si compra esto, te damos esto, o sea, te atan. Sí. Y eso que está prohibido. Eso está prohibido, eso no. Sí.
eso es un condicionante, eso es una teata, o sea, es una esclavitud, sí, para decirlo en términos ya más llanos que la gente entienda. Realmente no debe ser. Y los contratos de adhesión, ahí es que está la mayor asimetría de la información, porque el que hace tú lo sabes, el que hace un contrato de adhesión pone todas sus condiciones y el que lo va a firmar no tiene posibilidades de cambiarla, porque esa es la diferencia entre los otros contratos, que tú en un contrato que no es de adhesión, tú puedes, qué sé yo, tú me vas a prestar un dinero a mí sí, y vamos a convenir por esto, tal sitio, tú me das en tal fecha esto, tal, o sea, ese es un contrato. Otro aspecto, Altagracia, que va de la mano es el tema de la publicidad, lo que se llama publicidad engañosa. En la ley está prohibido, Sí. pero propiamente, ¿qué es publicidad engañosa? Porque desde la antigüedad, ya en Roma se aceptaba lo que llamaban los romanos el dolus bonus, que era cierta licencia para que el vendedor exagerara un poco las ventajas de su producto, porque el que tiene una oferta de bienes y servicios quiere vender y obviamente adorna, exagera un punto. Entonces, ¿cuál es la línea de demarcación entre publicidad engañosa y lo que es el concepto de dolus bonus, de exageración benigna para la venta de un bien o de un servicio? ¿Y cuál ha sido la experiencia en la práctica? Sí. Sí. Mira, se corrigió bastante la publicidad engañosa en lo que después de la ley se corrigió bastante, pero sin embargo todavía hay. Era muy burda antes la publicidad engañosa. Antes de la ley, te decía, una de las cosas que me motivó a involucrarme en la cuestión de los consumidores, yo voy a una ferretería que estaban promocionando 2 lamparitas y yo me imaginaba mis 2 lamparitas en mi mesa laterales. Las lamparitas tenían el precio de 325 pesos. Y cuando yo voy al sitio a comprarla, yo tomé un taxi y voy al sitio y me dicen, no, esas lámparas llegan en marzo, era en noviembre, esas lámparas llegan en marzo. Pero hay unas parecidas, pero esas costaban 550. Y yo andaba con mis 700 pesos para comprarme. Y yo me sentí tan engañada, me sentí, wow, esa es una publicidad engañosa. Entonces, te atraen con un artículo que no tienen y tú vas y entonces te ofrecen otro. Esa es una forma de publicidad engañosa. Otra forma de publicidad engañosa es también ponerte un precio ahí, tú lo traes, cuando tú llegas allá, ese no es el precio, porque el precio que está, no es el que estaba publicitado, sino el que tenía antes. A mí me pasó muchas veces eso me lo tuvieron que dar, no, yo vine por este es el que me tienen que dar. No, porque lo que habían ahí se acabó, usted dejó el letrero ahí, para atraer a la gente. Aquí se presentó, hay publicidad también subliminal, que la ley, ustedes la definieron en la ley. Sí. Por ejemplo, ya no, pero cuando yo entré a Proconsumidor en el 2010, por ahí hubo una polémica grande entre los consumidores por la publicidad en dólares. Un carro por $22,000. Cuando tú ves 22,000, ¡wow! Sí, sí. Tú no haces es sugestivo. Tú no haces la traducción, tú vas, o sea, contrale. O sea, tú no haces el cambio de una vez. Entonces, hay muchas cosas de la publicidad engañosa, sobre todo carteles que salían en los periódicos, que era la que nosotros monitoreábamos, con artículos que no estaban, o hasta acabar existencia. Nosotros quitamos eso en resolución. Hasta acabar existencia, y si tú nada más tenías una. En el tema de la publicidad engañosa, hay mucho que decir, pero hay un tema que está relacionado, que es el tema del etiquetado. Sí. Porque con una economía abierta se traen productos de todas partes del mundo y entonces muchas veces vienen con etiquetas de otros idiomas, en otros idiomas, y el consumidor ahí tiene una negación de información de qué es lo que está comprando, desde los valores nutritivos hasta los riesgos, etcétera, etcétera. El valor de la política de etiquetado en español y cómo se ha venido aplicando. Además, es algo que no es solamente de interés de los consumidores, también de los mismos productores. Sí. Mira, ha sido un fracaso la política de cumplir la ley para que el etiquetado sea en español. Cuando yo llegué al puesto,
sobre todo los productores de leche, han sido los más preocupados porque han sido los más perjudicados también con el tema. Porque aquí se trae leche, queso, todo, de todo, que compite con ellos de manera desleal. Y aquí hay a veces nosotros creemos que el artículo que viene de fuera es el mejor. Pero oye, cuando se discutía la ley que planteamos el tema, este mundo globalizado, no. Nosotros somos 10 millones de habitantes, pero formamos parte de más de 600 millones que son América Latina. Si como bloque nosotros actuamos como mercado, podemos pedir que los 600 millones de consumidores latinoamericanos nos llegue el producto en el idioma que entendemos. Inclusive, la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación Internacional, plantea no solamente en el idioma de la región, sino en el dialecto, porque por ejemplo, en Argentina, en El Salvador, te dicen, hablan de otra manera, o sea, el español es de otra manera. Claro. Sé, qué sé yo cuánto, vos, qué sé yo, o sea, ellos plantean que si va para Argentina, lleve la forma de cómo el común de los consumidores se comunica en Argentina. Que si llega aquí, o sea, plantean eso, de manera que no es un problema de los dominicanos, solamente que estamos pidiendo el idioma, que llegue el producto en el idioma español. Si actuamos como bloque y somos signatarios del DERECAFTA y eso, y en Centroamérica y el Caribe hablamos español, yo creo que la exigencia debe ser como bloque, como países. ¿Por qué? Porque las islas que comparten el mar con nosotros, que hablan inglés, perfecto, pero nosotros no. Entonces, hay un engaño al consumidor que no entiende lo que lee. O sea, o que no entiende lo que está expresado en la etiqueta. Se está engañando a este consumidor. Y ese consumidor está expuesto también a consumir una cosa que no entiende. Y con los medicamentos eso es grave. Y con los alimentos también. Mira, yo vi que no me lo explico, cómo un producto que viene de México venga en inglés. Aquí vienen, el otro día yo iba a hacer unos tacos y vi una lata en inglés. Y bueno, la compré, porque yo sé un poco de inglés, pero yo no entendí, o sea, yo dije, esperen acá, pero si, ¿qué es lo que esto contiene? Si hay productos que son genéticamente modificados. No, y si eres alérgica. Si soy alérgica al producto, si no lo puedo consumir, o sea, si no tengo la información. Y eso es fundamental, ese es un derecho fundamental del consumidor, fundamental en toda parte del mundo, el derecho a saber todo lo que tiene, y es un derecho que debemos reclamar. Y verificar también, que sea verificable. Si lo que dice la etiqueta del producto, tú puedes verificarlo si es verdad, los gramos que tiene de proteína, si es verdad que tiene vitamina C, verificar eso. Todo eso es un derecho a verificar eso. ¿Por qué? Porque a ti te pueden envenenar. Sí. Con una lata o con un envase, con un empaque. Bueno, se han dado casos de productos que han venido de China, que el caso más famoso fue en Panamá, donde se produjo un conjunto de muertes. Con una pasta de dientes. Con una pasta de dientes. Y aquí con una pastilla china para adelgazar. Adelgazar. Que no sabían los efectos secundarios. Hubo 2 muertes conocidas. Sí. Bueno, vamos a continuar analizando este tema, o vertiente de este tema, en el próximo segmento. Pero ya vamos a hacer un alto y continuamos en el próximo segmento con la doctora Altagracia Paulino analizando los derechos del consumidor. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
Continuando con este programa, en otras palabras, contando con la presencia de la doctora Altagracia Paulino al tratar el tema de los derechos del consumidor, quisiéramos, Altagracia, que nos tratara otra vertiente de los sistemas de información. A veces la gente va a comprar un bien, un servicio y ya empieza a tener problemas con los medios de pago. Sí. Porque va a un sitio donde no hay tarjetas. Otras veces cambian las condiciones del precio en función del medio de pago que se va a usar. Y ese es un tema ya que le plantea un problema al consumidor, al usuario. Y todavía subsiste la inquietud de si a la hora de pagar el tema del saldo insoluto, que es un tema importantísimo, porque una economía de consumo funciona mucho alrededor del crédito. Sí. Entonces, la gente, especialmente los tarjetavientes, tienen la dificultad de que no pueden pagarlo todo, tienen que financiar, pero los intereses van por el saldo insoluto en algunas ocasiones, sí, que se han podido detectar. Entonces yo quisiera, en tu experiencia al frente del Proconsumidor y como una importante líder de ese sector de los derechos del consumidor, que tú nos dieras tu apreciación, la nacional, la que tú has visto a nivel local y la que se ve a nivel internacional. Sí, yo voy a hablar de eso, pero quiero puntualizar algo con relación al tema anterior, que es de la etiqueta, el derecho a la información que tiene el ciudadano de los contenidos, porque no tocamos los medicamentos y eso es muy grave. Eso es muy grave, o sea... Eso es grave. Oiga, la información de un medicamento, de lo pro y lo contra de un medicamento, es fundamental. Pero además, la seguridad que tiene que tener ese medicamento. Cómo entran los medicamentos al país, si hay un proceso de análisis de riesgo, si el análisis de riesgo de la denominación de origen fue exitoso, todos esos detalles es importante que la gente lo tenga y hay que exigirlo. Por ejemplo, a mí me preguntaban en Proconsumidor cuando yo estaba ahí, ¿y los medicamentos falsificados cómo se detectan? Y la verdad que es un rompecabezas porque casi igual. Entonces yo decía que para eso tiene que haber un laboratorio nacional que detecte, que lo pueda discriminar. Y en última instancia, el médico que lo prescribe puede también determinar si es falso o no, porque a él le han dado una muestra previa, sí, y ese tipo de cosas. Algunos laboratorios nos llevaron a nuestro, yo recuerdo con un Winazor antigripal, que nosotros lo publicitamos, le dimos muchísima prensa para que determinaran el falso del verdadero. Casi era imperceptible, variaba un chin del verde. Entonces, yo digo que un medicamento falso es una muerte segura casi para el que lo consume. Sí, entonces, claro, eso es muy riesgoso y muy cuidadoso. Y con respecto a la pregunta del tema del saldo insoluto y eso... Y los medios de pago, sí, los medios de pago. Mira, si se paga con tarjeta, si se paga en efectivo, sí, la ley dice, los financiamientos. Sí, la ley dice exactamente que los medios de pago son iguales para todo el mundo, no debe haber discriminación. O sea, si usted va a tomar a crédito un bien o un servicio, lo que sea, el medio de pago tiene que ser el mismo. O sea, si cuesta, es con tarjeta o es en efectivo, tiene que ser el mismo, eso no debe variar. Entonces, ¿qué nosotros detectamos en el mercado? Que cuando era con tarjeta te cobraban un 8, 10, hasta un 18% pudimos detectar que le cobraban por pagar con tarjeta. Y nosotros hicimos una campaña y también sometimos ante los tribunales el delito de cobrarle 18% y 20% por pagar con tarjeta. Inclusive una vez... Sí, una infracción. Sí, por pagar, o sea... Te ponen, eso yo creo que hasta cierto punto se logró resolver eso. Ahora, ¿qué pasa con lo del saldo insoluto? Bueno, sigue funcionando. O sea, ahí es un tema que yo me preocupé mucho, pero es un tema
del regulador del sistema. Es un tema de la superintendencia de banco, que tiene que decir, no, espérate. O sea, sigue pasando porque yo quedé debiendo como 10 centavos de dólares. Sí. Y yo conozco algunos casos. Recientemente, yo quedé debiendo como 10 centavos de dólares de mi tarjeta en dólares. Y cuando yo tenía por esos 10 centavos toda la carga de los 200 y pico dólares que yo había pagado. O sea, eso no debe ser. En derecho hay lo que se llama, ¿cómo se dice? Bueno, hay un tema en derecho, o sea, tú tienes que pagar relacionado con el monto. O sea, sí. Tú no puedes, o sea, eso hay una proporcionalidad. Sí, una proporcionalidad, y eso tiene la superintendencia de banco que reglamentarlo. O sea, si yo quedé debiendo 10 centavos de dólares, no me pueden cobrar como yo debiera los 200 que debía antes. Eso sigue pasando y no dicen nada. Entonces, es un asunto de voluntad política y de regular, porque para eso es que está el regulador. Claro. No es para eso que está. Hay otro aspecto que también tiene que ver mucho, que es el tema de las normas de calidad. Porque sí, esto tiene que ver no solo con derechos del consumidor, sino con la competitividad general del país. Porque un sistema económico tiene que estar orientado, en el caso de República Dominicana, a producir bienes y servicios con ciertos estándares de calidad básicos que permitan exportar o que permitan competir con los bienes extranjeros. Entonces, el papel de las normas de calidad dentro de una política de apoyo a los consumidores y a los productores también. Sí, eso tiene que haber política pública de hecho, hay una norma que llaman ISO de los consumidores. La norma sí, 26.000, que es la norma de los consumidores, es una norma que no es obligatoria, es una norma voluntaria, pero para la ISO certificarte, tú tienes que cumplir con esa, la norma de responsabilidad social, la norma 26.000, que no solamente implica tú cumplir la ley, sino eso va más allá del cumplimiento de la ley. Trato a los trabajadores, el medio ambiente, parte de lo que tú produces. Cero trabajo infantil. Así, cero trabajo infantil, no discriminatorio. Implica también en el defensa del medio ambiente, defensa. Es una norma muy, inclusive defensa de los trabajadores dentro. Yo fui a Costa Rica a una empresa que tiene 100 años, una empresa que está certificada internacionalmente a tal extremo. Ellos producen alambre eléctrico y Estados Unidos le compra a ellos porque cumplen con todos los requisitos de las normas internacionales para producir alambre eléctrico. A veces los fuegos, la gente se muere en un fuego, no necesariamente porque se quemó, sino porque inhala todos los ácidos que produce el plástico que reviste el cobre que transmite la electricidad. Y ellos se cuidaron de tener un plástico distinto, de tal manera que si hay un fuego, llegue hasta ahí y no se expanda, ni la gente se muera asfixiada. Y eso tiene un valor para las mismas empresas, porque evidentemente en la medida en que hay un consumidor educado, porque eso que aprecia eso, en esa misma medida, eso representa un valor, un activo para la empresa. La empresa que tiene esas normas, evidentemente que tiene un segmento de mercado asegurado, porque hay un consumidor que está informado de lo que eso representa. Sí, premia. Dentro de la empresa habían suéter rojo, amarillo y verde, y unas huellas para evacuar en caso de... Bueno, el caso es que Costa Rica para mí fue un ejemplo muy bueno porque ellos exportan a todo el mundo. Nosotros no podemos exportar a todo el mundo. Aquí, primero, no se cumple bien con la norma y segundo, a veces se lanza un producto al mercado muy bueno y a los 3 meses, después que el consumidor se adaptó a comerse ese producto, a consumirlo, lo degradan y ya no es el mismo, entonces tú tienes que dejarlo, en vez de mejorarlo, lo que hace es que lo porque degradan. hay también una orientación a exportar al mercado con menos poder adquisitivo y menos exigente, que es el mercado haitiano. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a analizar otros temas de este tema inmenso que es el derecho de los consumidores.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final en otras palabras, donde estamos abordando el tema los derechos del consumidor con la doctora Altagracia Paulino, quisiéramos abordar ya otros aspectos que tienen que ver con el tema de las garantías que los consumidores, los usuarios, tienen derecho de reclamar en caso de que los bienes, los servicios a los que están accesando no son los adecuados, los problemas de evicción, deterioro, etcétera, etcétera. ¿Cómo está funcionando ese aspecto? Porque ese es un campo enorme, pero yo que le he dado seguimiento al tema, noto mucho que con el tema de los talleres de reparación, de mantenimiento, hay déficit, hay problemas. Sí. Aquí, bueno, vivimos en una isla, los repuestos son caros, a ti se te daña algo y hay que esperar muchísimo para que lleguen. Pero en la ley del consumidor, ustedes los legisladores de entonces se preocuparon mucho de que pieza cambiada, pieza reemplazada se le debía devolver al usuario, porque a veces no eran piezas legítimas, sino reconstruidas. Y cuando arrancaba se le dañaba de una vez. O sea, no hay ese tipo de garantía. Entonces yo pienso, y la ley del consumidor así lo establece, que los usuarios de talleres y eso deben tener. Aquí los mecánicos son todólogos. Yo conocí en Estados Unidos que en Estados Unidos si es un asunto de transmisión es solo de transmisión. Si es o sea, no son todólogos. Entonces, tu carro que tú compraste con mucho dinero, tú no lo puedes poner en manos de todo el mundo. Por eso la gente gasta en la agencia y la agencia te da el repuesto carísimo y tú lo tienes que comprar y eso. Pero también los talleres deben ser certificados y especializados también para que generen credibilidad en el usuario. Porque aquí todavía tenemos un parque de vehículos viejos. Aquí hay muchos vehículos, pero nosotros somos casi un basurero. Aquí traen muchos vehículos de fuera, muchos vehículos que hasta ahogados. Yo me encontré con casos en Proconsumidor, los vehículos que se ahogan en inundación en Estados Unidos, los seguros los descartan. Y esos vehículos los secan y los traen aquí. Altagracia, vamos a analizar otra vertiente de este tema inmenso y de tanto valor, de tanta vigencia. Garantizar los derechos del consumidor depende mucho de la acción del Estado, porque como hemos hablado, por un lado tenemos grandes empresas o empresas que siempre serán más fuertes que el consumidor individual. Entonces, de ahí la importancia de que los consumidores se agrupen o que existan instituciones apoyadas por el Estado y por sectores de la sociedad o con vínculos internacionales que defiendan los derechos del consumidor. Pero también el Estado tiene una responsabilidad, porque cuando decía Lacordaire, entre el rico y el pobre, entre el débil y el fuerte, la libertad oprime, la ley libera. Entonces la ley tiene que intervenir, en este caso la ley del consumidor, para corregir esas desigualdades y cerrar esas brechas de abuso. Entonces, Proconsumidor es una institución, está llamada a jugar unos roles, pero no es la única institución que tiene que ver con la regulación de los derechos del consumidor. Como fue una institución que surge de último, ya había varias instituciones que tenían leyes sectoriales donde se garantizaban ciertos derechos de los consumidores que finalmente fueron garantizados en esta Constitución, en el artículo 53, como derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo está operando
esa articulación, esa relación, cómo debe ser la prevista en la ley, cómo se está dando en los hechos entre Proconsumidor y los entes sectoriales, Telefónica, servicio financiero, electricidad, el servicio público domiciliario. Los domiciliarios. Exacto. Mira, mal. Y por eso yo abogué y abogo todavía, porque aquí se cree el Código del Consumidor. Que se unan todas esa parte de las leyes sectoriales que defienden al consumidor en un código, como hizo Perú, como hizo Brasil, y como y casi en toda Latinoamérica se está trabajando en la elaboración de un solo Código del Consumidor. ¿Por qué? Los derechos del consumidor son vastos. El derecho a la salud, a la educación, el derecho a servicios públicos seguros y a buenos precios, de energía, de agua, de gas, de telefonía, ahora de internet, que es un nuevo servicio. Sí. Entonces, como aquí hay leyes sectoriales, yo pienso que debe haber, en vez de la ley del consumidor, que se haga un código del consumidor que incluya a toda esa parte. Yo creo que así, si hay voluntad política para que se haga el código, que se incluya todo lo que dice la ley de salud, la de medio ambiente. Pero la política común la traza Proconsumidor. Sí, la ley de salud y la de medio ambiente. Por ejemplo, medio ambiente. Aquí hay 3 leyes que hablan del tema del etiquetado. La de salud, la de medio ambiente, la del consumidor. Y hay una norma, la Norodón 53, que plantea lo del etiquetado en español y esa cosa no se cumple. Entonces yo pienso que si hay un código del consumidor y una voluntad política y un mecanismo fuerte de aplicación, el consumidor va a estar mejor protegido, con un código que incluya todo lo que dice la ley de salud, la ley de educación, la de medio ambiente, la de electricidad, que tiene una parte, crea hasta un Protecon, que no hace nada, y crea también el Indotel, que tiene que ver con todo lo de las telecomunicaciones, no solamente dar permiso para emisora y eso, sino que tiene que ver cómo esos servicios llegan a los ciudadanos, la facturación, si es transparente, los contratos, que nosotros encontramos, dicho sea de paso, muchas fallas en los contratos de las telecomunicaciones, sí. Y lo llevamos allá y llegamos a un acuerdo con Indotel cuando yo estaba, yo no sé en qué está eso, pero realmente había muchas cláusulas abusivas en los contratos de la telefonía, de verdad que sí. Otro aspecto importante al cual tú le dedicaste mucha atención tiene que ver con la relación del consumo, el derecho de los consumidores y el tema de la salud. Ya mencionaste algo, sí. Porque dentro de los derechos del consumidor está el tener bienes y servicios con inocuidad, que no causen daño. Y hay siempre un riesgo. Los transgénicos, los orgánicos y obviamente la aplicación de tecnologías para la preservación de los productos, por ejemplo la irradiación nuclear que se hace para darle mejor vida y eliminar patógenos. Háblanos de este tema, porque este es un tema nodal que tiene que ver mucho con la salud de la gente. Sí, mira, la gente tiene que organizarse. La Consumer International advirtió sobre los transgénicos hace 20 años y precisamente los resultados han sido que no han sido exitosos. Hay superplaga, hay contaminación cruzada, hay alergia, hay muchas cosas, o sea, no son la panacea, porque ellos decían, bueno, una semilla transgénica puede surgir en el desierto de África, del Sahara, pero eso no es verdad. La tecnología transgénica es sumamente costosa. Los agricultores del mundo no pueden acceder a esa tecnología. Hay otro enfoque que sostiene que los problemas mayores eran los problemas de hambre, de hambruna propiamente, sí. Y que frente a esos problemas mayores es mejor bregar con las alergias y no con la muerte de millones. No, pero es precisamente que es mentira. Sí. La tecnología es tan cara que no es verdad que va a permitir que los pobres tengan alimentos baratos. O sea, lo que sí es barato son las agriculturas familiares, que el que tiene un solar haga un conuco y pueda comerse su habichuela. Y la agricultura urbana, sí. O sea, eso, inclusive el mundo está hacia eso, a tal extremo, por ejemplo, que en Inglaterra empezaron a desmontar los huevos producidos en cautiverio, en gallina. Sí.
Y empezaron a desmontarlo porque los consumidores entendieron que la cantidad de hormonas que tiene un huevo y un pollo creado en granja es enorme, que le hace daño a la salud. Y entonces ahora la gente está pidiendo los huevos de gallinas libres. Hay una polémica, bueno, Inglaterra ya para el 30 va a desmontar totalmente eso, van a ser gallinas libres. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí están vendiendo de que huevos de gallina libre. Usted puede determinar si un huevo si la gallina es libre, si ese huevo es de gallina libre o no. Cuando usted lo abre, si tiene un puntico de sangre, es que ha sido fecundado por el gallo. Si no lo tiene, es hormona. Hormona. O sea, la gallina pone huevos sin gallo, pero el huevo que tiene gallo tiene el puntico rojo de ese guácala, decía la gente, porque la gente se acostumbró a comer los huevos de granja. Entonces, oye lo que hay ese pleito de los huevos lo está ganando la Asociación Protectora de Animales Global, que dice que no. Y entonces hay por el área de la salud el tema de las hormonas. Yo tengo una nieta que le prohibieron comer huevos porque tenía seno con 3 años, de la cantidad de hormonas que hay. Entonces, todo ese tipo de cosas, ojo, la gente también lo toma en cuenta. El tema de la salud, porque ya está demostrado que la salud y la enfermedad entra por la boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos y la gente está muy informada. La política de salud de un Estado debe empezar por la alimentación. Así, sin duda. Definitivamente. No es lo mismo comer un arroz orgánico o un arroz integral que un arroz ya blanqueado, usando una serie de procedimientos. Y sin embargo la gente no sabe eso. Así es. O usar potenciadores sexuales en jóvenes que no lo necesitan. La mayoría de la gente no necesita eso, porque en el cerebro que está. Mira, si tú estás en disposición de creer que un grano de habichuela te va a potencializar, tú te lo tomas. Pero eso es en tu mente que está, porque el cerebro es la computadora perfecta que Dios nos dio y lo tenemos que usar bien. Hay un tema, 2 temas que quiero que tratemos brevemente, porque ya el tiempo se agota. El tema de las sanciones, los tribunales, los mecanismos de multa, los procedimientos, ¿qué hay que corregir en la ley para avanzar en esa materia? Y tengo entendido que ahora próximamente hay un evento que se va a hacer en el país, va a ser de nuevo el país anfitrión de un evento internacional importante, y quisiéramos ya en los minutos finales del espacio. Mira, lo primero es que sí, la ley del consumidor sí dice que Proconsumidor puede multar. Ahí están las multas administrativas y las multas judiciales. Están muy claras quiénes la deben hacer, está claro en la ley. Lo que pasa es que quisieron interpretarlo para que no se hiciera. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ha emitido 3 jurisprudencias en ese sentido. Sí tiene la potestad sancionadora, eso está claro, es constitucional, esto, lo otro. Pero, como siempre, aparecen abogados que tienen el derecho de ganarse su chalito y elevaron un recurso de inconstitucionalidad a la decisión de la Suprema. Y eso está en el Tribunal Constitucional. Cuando vieron que era imposible, porque sí, la ley lo dice tácita, que las multas administrativas y las multas judiciales, entonces ellos lo que plantearon fue un recurso de... Esos fueron los temas más trabajosos. De inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley. Entonces ya están reconociendo que sí lo tiene. Entonces el Tribunal Constitucional tiene reservado su fallo. Y con relación al tema del evento, hablamos aquí de responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa y la ley y la norma ISO 26000, que es la norma para los consumidores. Nosotros a propósito de eso vamos a tener el 10 y 11 de mayo el primer seminario internacional sobre responsabilidad social corporativa y empresarial enfocada al sector financiero. ¿Por qué al sector financiero? Porque entendemos que los consumidores deben tener mucho más información sobre eso y vienen unos expertos del Observatorio de Responsabilidad Social de España a ese evento. Al concluir este programa te reitero las gracias. Gracias mil por haber aceptado la invitación. Yo creo que ha ilustrado muy bien a nuestro público, al público de En Otras Palabras. Agradecerle a los amigos y amigas televidentes de este programa, En Otras Palabras, su atención, y a nuestros patrocinadores de Leche Milex
por el respaldo que nos dan para llevar a ustedes este programa en otras palabras. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras. Muchas gracias. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.